ve la parte musculotendinosa. ¿Cómo se ve una parte musculotendinosa y algo de vascular que les quiero mostrar cómo se ve? En tomografía, en resonancia y en algo de ecografía, como para ambientar un poquito lo que vamos a hacer la próxima semana. Bueno, pero ahora están viendo de forma comunitaria a través del computador de alguien. Listo. A todos les quedó claro la semana pasada los conceptos que vimos de columna. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a las medidas, saber cómo está la lordosis, la cifosis? ¿O quedó claro? ¿Nadie tiene dudas? Bueno. Doctora, sí, yo tengo una duda con respecto al cálculo en la parte cervical. Es que usted nos mencionaba que esta era diferente, pero pues al momento de calcularla, la verdad, yo me pegué la pérdida del siglo y cuando fue a revisar los apuntes no entendía nada. Ok, Entonces, listo. quedé con esa Déjame, duda. yo busco una radiografía. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Permítame un segundito, de una vez voy a buscar una radiografía de columna cervical para que también lo hagamos. Lo primero que vamos a revisar, en un momento vamos a revisar lo de la columna cervical. Lo primero que quiero que revisemos es algo que quedó faltando la semana pasada. Yo les hablé un poco del ángulo de Cobb para la medición de la lordosis y la cifosis, la lordosis lumbar y la cifosis dorsal. Lo que pasa es que ese ángulo de Cobb se escribe C-O-B-B. Ese ángulo de Cobb inicialmente se utiliza para la valoración de las curvas escolióticas. ¿Listo? Entonces, vamos a repetirlo un poquito para que quede claro. Normalmente, cuando tenemos nuestra columna en una proyección frontal, yo puedo trazar una línea a través de los procesos espinosos. Realmente tomo como referencia, digamos, el centro del sacro y trazo una línea vertical. Entonces este sería el centro. Realmente yo estoy viendo que en este caso tengo una porción de la columna que se me aleja hacia la derecha y otra que se aleja hacia la izquierda. En este caso yo tengo una curva escoliótica de doble convexidad. O sea, tengo dos curvas escolióticas en el segmento dorsal hacia el lado izquierdo y en el segmento lumbar hacia el lado derecho. Entonces, este método o ángulo de Cobb se utiliza para verificar en cuántos grados de desviación tiene la columna en esos segmentos. Voy a repetir, ya les había dicho, pero creo que muy rápido ese día.
¿En qué consiste el ángulo de Cobb? Yo voy a identificar dónde están las desviaciones. Entonces, por ejemplo, acá identifico una desviación en el segmento dorsal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que identificar en la porción superior cuál es la vértebra que más está inclinada, la que tiene mayor inclinación. Entonces, por ejemplo, acá digamos que pudiera ser esta, que sería d 1, d 2, d 3, como d 4, d 5, puede ser la que es d 4. En la parte superior de esa vértebra puede ser la que está un poco más inclinada. Entonces, yo voy a trazar una línea que va a prolongar esa superficie vertebral, ¿listo? Y voy a identificar en la porción inferior de ese segmento dorsal cuál es la vértebra que está más inclinada. En este caso parece que es de 11. Y también trazo una línea a través de su superficie vertebral. Listo. De ahí yo tengo que trazar una línea perpendicular a cada una de estas. Entonces, yo voy a trazar una línea perpendicular a la superior, o sea que forme un ángulo más o menos de 90 grados, yo lo estoy haciendo acá abajo, y otra que corte perpendicularmente la inferior, entonces que me genere un ángulo también de 90 grados. Y de ahí yo voy a medir este ángulo, ¿listo? Este sería mi ángulo de Cobb y ese me daría cuántos grados de desviación tiene la columna en el segmento dorsal. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Entendido esa parte? Sí, doctor. Listo. Si yo quisiera o tengo suficiente espacio en una radiografía, yo pudiera también, lo que pudiera hacer sería trazar estas líneas hasta que se contacten. Digamos que ese ángulo es una forma de sacar, disculpen, ese ángulo es lo mismo que si yo hiciera esto y midiera este ángulo que se forma entre estas dos líneas. ¿Listo? Pero como la mayoría de veces no vamos a tener espacio, pues se utiliza mucho más rápido el ángulo de Cobb para poder sacar el ángulo de desviación. ¿Listo? Vamos a hacerlo automático con el sistema para no demorarnos demasiado. Entonces ya los visores, por ejemplo, tienen el ángulo de Cobb integrado. Entonces yo puedo trazar la línea sobre las superficies vertebrales que yo vea más inclinadas y de inmediato él me va a decir cuántos grados de desviación tiene. Entonces yo tendría una desviación, tendría una curva escoliótica dorsal de convexidad izquierda, ¿listo? Con un ángulo de Cobb de 22 grados. Y por ejemplo en el segmento lumbar yo puedo hacer lo mismo. Vamos a trazar en estas dos vértebras que está y tiene una desviación aproximadamente de 21 grados. Entonces tengo una curva escoliótica dorsolumbar de doble convexidad, ¿sí? Izquierda en el segmento dorsal con un ángulo de 22 grados y derecha en el segmento lumbar con un ángulo de 21 grados. Dependiendo de los grados de desviación de la columna, pues digamos que se va a enfocar parte del tratamiento. Entonces, generalmente las curvas escolióticas hasta 10 grados más o menos, o menores de 10 grados, no tienen mucha relevancia clínica. Ya de 10 a 20 se les hace manejo fisioterapéutico, de 20 a 30 ortopédico y ya curvas escolióticas por encima de los 30, 40 grados, posiblemente se les está proponiendo manejos de tipo quirúrgico. ¿Listo? Solamente digamos que a grosso modo para tener en cuenta. Y pues ese ángulo de Cobb, como dijimos la semana pasada, lo vamos a estar utilizando también para realizar la determinación si las curvas lordótica lumbar y la sifosis dorsal están adecuadas o están rectificadas o acentuadas. Bueno, muchachos, y hoy sí ninguno me regaló cámara. Muy grave. Vamos a ver por acá otras Doctor, es que cositas. pues, nosotros algunos acabamos de llegar, entonces estábamos como arreglando todo lo de los computadores y eso. Ah, bueno, no, yo también acabé de llegar.
Bueno, vamos a ver por acá. ¿Entendía esa parte del ángulo de Cobb? Vamos a ver por acá. Vamos entonces a aclarar la parte de la lordosis cervical. Vamos a ver primero en esta. Listo, entonces lo que habíamos hablado ese día es que vamos a identificar en la columna cervical C2. ¿Listo? Y vamos a ir a ver su esquina posterior e inferior, o sea, esta. De allí yo voy a trazar una línea recta que va a ir al contorno, a la esquina posterior e inferior de C7. Entonces vamos a contar. Esta es 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Yo trazo mi línea. De ahí yo voy a medir cuánto hay del sitio que más se aleja de la línea. ¿Listo? O sea, el contorno posterior de la vértebra que más se aleja, que generalmente va a estar en el centro, o sea, 2, 3, 4, más o menos C5, hasta la línea. ¿Listo? Acá no me va a dar una medida correcta porque no es una radiografía que esté calibrada para el visor para que me den las medidas adecuadas de distancia. Pero este es el principio. Entonces, ¿cuánto me tiene que medir? Tiene que medir esta distancia, esta línea, esta distancia de esta vértebra que está más alejada a la línea que tracé previamente, debe medir entre 0,8, o sea, entre 8 milímetros y 15 milímetros, o sea, entre 0,8 y 1,5 centímetros. Ese es el rango de la normalidad de la curva lordótica cervical. Si mide menos de 8 milímetros, quiere decir que hay una rectificación. Vamos a verlo. Permítanme un segundo. Y si mide más de 15 milímetros, entonces vamos a tener una acentuación. Si yo trazo mi línea acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vean que este espacio es mucho menor y seguramente si lo mido, o sea, esta no está calibrada, no me va a dar una medida correcta, pero muy seguramente me va a dar menos de 8 milímetros esta distancia. Si me da menos de 8 milímetros, quiere decir que la columna está rectificada, que la columna cervical tiene una rectificación de la lordosis. ¿Listo? ¿Quedó más claro? Sí, doctor, muchas gracias. Listo. Vamos a ver entonces en un visor. Vamos a ver varias cosas el día de hoy. ¿Me confirman por favor si están viendo la pantalla? Sí, doctor. Listo. Permítanme un segundo. Listo. Lo primero que quiero que veamos es cómo se ven las estructuras musculares en la resonancia magnética. Para eso vamos a utilizar una resonancia de hombro. Entonces, en la resonancia vamos a tener diferentes planos de visualización. Vamos a tener planos axiales, planos sagitales y planos coronales. Entonces, por ejemplo, en este caso es un plano coronal en donde yo voy a poder ir de adelante hacia atrás. ¿Se están ubicando un poco? Vamos a ponerlo acá para ubicarnos mejor, donde tengo la cabeza humeral y entonces observen las diferentes estructuras musculares como yo las voy a tener representadas. Vamos a buscar por acá, tener un poco mejor. Entonces, observen, si esta es la cabeza humeral, ¿qué estructura muscular sería esta, la más externa? Deltoides. El deltoides, correcto. Entonces, tendría el deltoides. Entonces, observen que yo puedo ver las estructuras musculares. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy viendo en resonancia, yo debo ver en varias, se llaman secuencias. Dependiendo de la secuencia, a mí me va a mostrar
diferentes características de las estructuras anatómicas. Y en el análisis de cómo se comportan esas estructuras anatómicas en las diferentes secuencias, es que yo voy a dar una conclusión de qué es lo que está pasando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto es una secuencia que se llama T1, T de tetero, T1. Esas secuencias, todo lo que sea T1, van a ser secuencias muy anatómicas, van a dejar ver muy bien la anatomía, van a dejar ver muy bien las características anatómicas. Entonces, por ejemplo, observen cómo voy a poder ver yo o voy a poder buscar toda la estructura. Disculpen, yo le pongo un poquito más de contraste que está un poquito oscuro, creo yo, para que ustedes lo puedan ver. Entonces, observen cómo puedo ver toda la masa muscular. Obviamente, esta resonancia es de una persona que tiene buena masa muscular, buen volumen muscular. ¿Listo? Entonces, no siempre las vamos a ver así de definidas, pero puedo buscar los orígenes, las inserciones y puedo ver todos los segmentos de esas fibras musculares para ver si hay sitios de ruptura. Por ejemplo, vamos a ver acá otra estructura muscular que es muy importante. Vamos a ver acá. Acá tengo la articulación acromioclavicular. Entonces, para este lado está el acromion, para este lado está la clavícula. ¿Qué va a pasar por debajo del acromion? ¿Qué es esta estructura muscular? Esto es escápula, ¿listo? Glenoides. ¿Y qué es esa estructura muscular que viene desde la parte posterior y superior de la escápula y pasa por debajo del acromion para insertarse en la cabeza del húmero en la tuberosidad mayor? ¿Qué estructura sería? El supraespinoso. El músculo supraespinoso. Entonces, nace en la fosa supraespinosa de la escápula en la parte posterior y observen que yo lo puedo verificar y lo puedo identificar en toda su extensión. Sería este. Lo puedo ir verificando en toda su extensión hasta el sitio de su inserción para verificar integridad o verificar si hay algún tipo de alteración. ¿Listo? Vamos a ver otras estructuras por acá. Por ejemplo, en este caso alcanzamos a ver incluso las fibras del pectoral mayor. ¿Listo? En la parte anterior, que se van a insertar también allí en las cercanías. Vamos a ver en otro plano de la resonancia. Bueno, esta es una secuencia coronal, pero observen que las estructuras se ven diferentes a como las estaba viendo. Disculpen, vamos a ver en esta. Miren cómo se ven las estructuras musculares en el T1 y vamos a observar en otro plano coronal cómo van a cambiar las características visuales, por lo menos en este caso, digamos que, bueno, lo voy a decir burdamente, pero del color de la apariencia de esas estructuras musculares, simplemente porque me está dando otro tipo de información. Sin embargo, yo ya no puedo ver tan bien diferenciadas las fibras del músculo, o sea, ya no es una secuencia tan anatómica, sino que es una secuencia que me va a permitir ver otras características. ¿Listo? Entonces observen que yo puedo ver bien la articulación glenohumeral, todo esto negrito, más negrito que se llama hipointenso, todo lo negro es hipointenso y todo lo blanco es hiperintenso. Se refiere, todo esto es el labrum glenoideo. ¿Listo? En este caso vamos a tener vamos a ver si tenemos un T1 mejor de esto, eso. En este caso de la resonancia tenemos un corte que va a ser sagital, entonces es como si empezáramos a ver el hombro desde un lado hacia adentro, ¿listo? Desde la parte externa hacia la parte interna. Entonces va a llegar un punto, vamos a ver, tenemos la región anterior. ¿Por qué sé que es la anterior? Porque tengo el proceso coracoides, ¿listo? Entonces, si yo tengo la escápula y tengo la espina de la escápula, ¿qué estructura muscular sería esta?
Esto es superior, esto es inferior. Esto es anterior y esto es posterior. Esta es la espina de la escápula. ¿Qué están haciendo acá? ¿Cómo se llama la región de la escápula que está por encima de la espina de la escápula? Supraespinoso. Entonces, fosa supraespinosa, ahí están haciendo el infraespinoso. ¿Y qué nace en la fosa infraespinosa? El infraespinoso. Y el infraespinoso, ¿y qué más? El redondo mayor, el redondo El menor. redondo menor, que sería el otro músculo que iría a el manguito de los rotadores. Entonces tendríamos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, y nos queda faltando uno del manguito de los rotadores. ¿Cuál es? Subescapular. Listo, el subescapular. ¿Y dónde está ubicado el subescapular? La fosa subescapular. Subescapular, o sea, va a estar en qué parte, hacia qué parte de la En la parte escápula. anterior. En En la la parte parte anterior de la anterior. Entonces escápula. acá estaría la Hacia el masa. Tenemos la escápula, espina, entonces tenemos la parte anterior de la escápula, allí estaría la masa del músculo subescapular. Entonces si me voy yendo hacia afuera en el hombro, voy a ir viendo cómo se van a ir diferenciando esos músculos, van a irse afinando para terminar en los tendones. ¿Listo? Entonces vamos a ir despacio. Vamos a, por ejemplo, vamos a ver este supraespinoso. Entonces miren cómo se va adelgazando y acá tenemos supraespinoso, el infraespinoso y redondo menor para acá para atrás. Y vamos a ver los sitios de inserción. ¿Listo? A veces se nos va a perder un poquito. Los tendones, todas las estructuras tendinosas, ustedes las van a ver ya más negritas. Entonces, finalmente, ellos vienen en una estructura muscular grande que finalmente va a terminar en estructuras tendinosas que son más finas y van a estar adheridas a la porción ósea. ¿Listo? ¿Se entiende un poco esa parte? Sí, doctor. ¿O muy perdidos? La ubicación anatómica a veces es un poquito compleja, pero pues realmente es una cuestión simplemente de costumbre. ¿Listo? Entonces vamos a ver una comparación. Bueno, primero vamos a hacer una cosa. Vamos a ver un poquito el contraste de cómo se ve en ecografía el hombro, que es lo que nosotros eh, vamos a ver en nuestras siguientes sesiones ya presenciales con el ecógrafo. No, vamos a ver primero este video. Les voy a copiar un video en el chat. Van a entrar, lo van a ver. Son 2 minutos y medio de video. Véanlo y ya estamos de nuevo para la siguiente parte. Ya se los acabé de enviar, ¿listo? Voy a desconectar micrófono y cámara, pero estoy acá.
Bueno, creo que ya se repitió un poco lo mismo, pero esa es la idea de la evaluación ecográfica. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pudieron verlo. ¿Qué te parece muy duro, Miguel? Es cuestión de práctica, como todo. Es simplemente cuestión de práctica. Van a ver, o sea, ahí está explicando simplemente la técnica de evaluación, o sea, la teoría de cómo se evalúa con ecografía el tendón del supraespinoso. Si ustedes ven, ahí les dan o nos dan varios tips o nos dan varias maniobras de posicionamiento del hombro o del brazo para poder poner en determinada posición el tendón y poder evaluarlo. Sin embargo, eso ya llevado a la práctica a veces no es tan sencillo. Por ejemplo, va a ser sencillo con ustedes en la práctica que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque pues ustedes no están sufriendo del hombro, no tienen dolor, pueden hacer los diferentes movimientos, pero muchas veces las personas que tienen algún tipo de alteración, que tienen algún tipo, por ejemplo, de tendinitis o que tienen inflamación de las bursas o que tienen artrosis o que tienen ruptura de una estructura muscular, pues van a tener mucho dolor y mucha limitación a veces a los movimientos del hombro. Pero bueno, la idea es ver un poco la diferencia y cómo se ven las diferentes técnicas, la parte muscular. Vamos a ver un poco otro caso acá de cómo podemos observar la ecografía del hombro. Entonces, por ejemplo, este es el supraespinoso. Acá tenemos el acromion y la cabeza humeral. Por encima tenemos el músculo deltoides. Y esto sería lo que estaríamos viendo cuando estamos tratando de mover el hombro en este sentido. Él está moviendo un poco el hombro de esta manera. Lo está elevando. Vamos a ver por acá qué más tenemos en la evaluación. También lo mismo, tratando de ver toda la estructura muscular. Se hacen evaluaciones dinámicas donde se trata de mover el hombro en diferentes sentidos para ver todos los rangos de movimiento de estos músculos y poder identificar la integridad de los mismos. Este, por ejemplo, esto sería el infraespinoso. Estaríamos en la parte posterior. Disculpen que no estoy viendo la pantalla en este momentico. Por acá alguien me está... bueno, era alguien que estaba pidiendo admisión. Listo. Entonces, este sería el infraespinoso. Entonces, el brazo, vamos a ver después cómo serían las maniobras. Ya lo vamos a ver en vivo, pues, en el ecógrafo. Las maniobras para la evaluación y ver cómo se están desplazando o cómo se están moviendo las estructuras musculares con la evaluación que nosotros hacemos, sea por el movimiento del transductor o sea por el movimiento de la extremidad para poder evaluarlo. Pero observen que las estructuras musculares acá las vemos acá ya acuérdense que hablamos de ecogenicidad, entonces las vemos más bien ecogénicas, las vemos más bien tendiendo a ser blanquitas, mientras que las partes cartilaginosas y tendinosas muchas veces las estamos viendo un poco más hipoecogénicas, más tendiendo a lo negro. Tenemos siempre por debajo o en la parte profunda más bien la cabeza del húmero y vamos a buscar en los sitios de inserción alrededor de la cabeza del húmero estas estructuras musculares. Acá esta evaluación ya es una evaluación muy dinámica, pues es en tiempo real. La resonancia pues finalmente termina, la resonancia y la tomografía finalmente terminan siendo evaluaciones de tipo estática. Son imágenes que se adquirieron en un momento y posteriormente simplemente las vamos a ver de forma estática. Entonces, cada una tiene sus beneficios, cada una tiene sus pros y sus contras. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Vamos a ver. ¿Nada de preguntas? Bueno. No, doctor, por mi parte no. Vamos a ver por acá un poco en la tomografía
¿qué es lo que pasa? Entonces, en la tomografía, cuando yo estoy evaluando, esta tomografía no es propiamente para evaluar las porciones o las estructuras musculares, sino que simplemente quiero que vean la diferencia, cómo se aprecian en cada una de ellas. Esta tomografía realmente es una angiotac de miembros inferiores, o sea, es un estudio al que se le aplicó al paciente medio de contraste para poder dibujar las arterias. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá vamos a seguir, digamos que de la región torácica tenemos el corazón lleno de contraste, lo mismo que la aorta descendente. ¿Listo? Entonces vamos a seguir la aorta un poquito, vamos a mostrar, quiero mostrarles esto un poco. Acá vamos siguiendo la aorta, este es el esófago que está entrando ya, que va a ir entrando hacia el abdomen. Entonces observen acá cómo se abre el esófago hacia el estómago y aparece el hígado. Tenemos nuestra aorta llena todavía de contraste. Acá tenemos el estómago que va empezando a aparecer mucho mejor. ¿Listo? Tenemos las cruras diafragmáticas y tenemos la parte posterior de los campos pulmonares que ya va a empezar a desaparecer. Recuerden que la parte posterior es más declive, está más baja. Y tenemos hígado y vaso que empezó a aparecer. Cuando empezamos a descender, a seguir descendiendo, entonces nos aparecen otras estructuras. Aparece el páncreas, ¿listo? Aparece el riñón izquierdo y el riñón derecho. Por acá, estas estructuras pequeñas triangulares son las glándulas suprarrenales. En este lado sería esta, la glándula suprarrenal derecha, glándula suprarrenal izquierda. Tenemos las estructuras vasculares, tronco celíaco. Después del tronco celíaco, arteria mesentérica superior, arteria esplénica que está llegando por acá, hepática. Y seguimos descendiendo para ver el resto de estructuras. No perdamos de vista, acá quiero mostrarles algo con la aorta. Vamos a ver la aorta cómo está allí. Y llegamos a la bifurcación, entonces. Ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda. Pero observen que a la izquierda le pasó algo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le notan de diferencia? Se fueron. Que se ve más pequeño, no sé, doctor. Observen que acá, esto blanquito que hay dentro de la arteria es medio de contraste. ¿Ven medio de contraste acá adentro? Sí, doctor. ¿Sí? No, miren, acá esto está blanco y esto está negro. Esta ilíaca derecha todavía lleva medio de contraste. Esta izquierda no, está tapada. Y acá la podemos seguir tapada, tapada. Podemos seguirla acá bien con contraste y acá sigue tapada. Con medio de contraste y acá sigue tapada. Y acá hay algunas ramitas que ya tienen un poquito de contraste. Acá seguimos la femoral. Esperen un segundo que me están pidiendo acceso. Y seguimos viendo contraste y por acá no vemos casi contraste. Listo. Fosa poplitea, acá tenemos como un poquito. Y en fin, listo. Voy a mostrarles así como para no dejarlos, como para completar esa parte de lo que les quería mostrar de la aorta, que no viene al caso, pero se los quería enseñar. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces tenemos nuestra aorta, ¿listo? Ilíaca común derecha, y ya tenemos para acá la ilíaca interna, externa, femoral superficial, ¿listo? ¿Y qué pasó acá en la ilíaca común izquierda? Nada, se tapó. Recanalizó y volvió a por colaterales a tener medio de contraste por acá en la femoral superficial, pero realmente la ilíaca está completamente obstruida. Entonces, eso también se puede hacer por tomografía, la evaluación de las estructuras vasculares.
pero realmente yo quería utilizar esta tomografía, era para que vieran la diferencia de cómo evaluamos o cómo se ven las estructuras musculares, por ejemplo, en el caso de los diferentes compartimientos del muslo, para ver cómo están las estructuras musculares. Entonces tenemos el fémur en el centro y tenemos los diferentes compartimentos del muslo. ¿Listo? Diferentes compartimentos del muslo con las estructuras musculares y cómo las podemos diferenciar. Entonces tenemos de afuera hacia adentro piel, tejido celular subcutáneo, pues grasa, y las estructuras musculares en sus diferentes compartimentos hasta que llegamos a la rodilla. ¿Listo? Entonces observen cómo podemos ver la interacción de esas estructuras musculares en el caso de la rodilla. Pasamos a tibia y peroné y podemos seguir observando todas las estructuras musculares en los diferentes compartimentos. Sin embargo, si yo quiero evaluar propiamente el músculo, me va a dar mucha más información la resonancia magnética que la tomografía, sin que la tomografía sea mala, o sea, sin decir que es que no nos va a dar información. Vamos a ver, en la tomografía yo puedo hacer algo que son las reconstrucciones multiplanares. Entonces, a partir de esas imágenes que estábamos viendo, yo puedo hacer reconstrucciones. Vamos a ver en esta coronal que se ve mucho mejor. Puedo hacer reconstrucciones y puedo tener planos, por ejemplo, coronales. Entonces también puedo ver las estructuras musculares en toda su extensión. Sin embargo, digamos que yo no voy a ver tanto detalle como si lo pudiera hacer en las proyecciones, en las secuencias de resonancia. Entonces observen cómo puedo ver, identificar las diferentes estructuras musculares en los planos coronales, por ejemplo, en los compartimentos posteriores del muslo, donde están los músculos isquiotibiales, o si voy hasta la región anterior, en donde me voy a encontrar el cuádriceps femoral, donde tengo el recto femoral, vasto lateral, vasto medial. ¿Sí logran observar e identificar las estructuras? Sí, doctor. Creo que estoy solamente con una participante el día de hoy. Listo. Doctor, no. Ay, no hay problema. Y por último quería mostrarles un poquito, vamos a ver si por acá tenemos, sí, vamos a ver cómo podemos observar, vamos a ver, estos son, sí. Listo, entonces por ejemplo, ¿cómo puedo ver la columna? Entonces, sino que no tengo todas las secuencias, bueno, vamos a ver si estas sí las tiene. Permítanme un segundo, yo busco la... Bueno, vamos a ver acá con lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, la resonancia para la columna, que habíamos visto un poquito la semana pasada, algunas imágenes, yo puedo tener diferentes tipos de secuencias. Entonces, dentro de los planos en los que voy a evaluar está el plano axial y el plano sagital. En el plano axial yo voy a ir viendo los diferentes niveles vertebrales y con sus diferentes componentes. Pero también voy a ver los planos, de los discos, de los espacios intervertebrales. Entonces, por ejemplo, acá estoy a nivel sacro y si voy ascendiendo voy a empezar a ver los discos L5, S1, que son los más negritos, L4, L5, sigo otra vez a ver cuerpo vertebral y así sucesivamente. Cuando yo tengo la proyección sagital o más bien el plano sagital, entonces voy a tener los diferentes elementos o los diferentes niveles vertebrales, por ejemplo en este caso L5, L4, L3, L2, L1 y voy a ver en el medio, en esta secuencia,
los discos vertebrales, que normalmente en esta secuencia que se llama T2, y en T2 generalmente lo líquido va a brillar un poco, va a ser más hiperintenso, o sea, va a ser más blanco. Normalmente los discos se van a ver brillanticos, se van a ver blancos, se van a ver hiperintensos. ¿Por qué? Porque están adecuadamente hidratados, tienen un buen componente líquido. ¿Listo? Cuando ellos empiezan a enfermar, empieza a desaparecer ese brillo y yo puedo identificarlo en resonancia y quiere decir que ha empezado a haber enfermedad. Cuando yo voy hacia las partes laterales, pueden observar que ya en radiografía habíamos hablado que podíamos ver en el plano lateral o sagital, podíamos ver los forámenes de conjunción. Acá también los puedo ver y puedo ver unas estructuras negritas que están allí en el medio de cada uno de ellos. Esas estructuras negritas son los nervios intervertebrales que van a emerger a través de los diferentes espacios. Además, yo puedo identificar si el disco vertebral está saliendo hacia el foramen de conjunción, o sea, se está herniando hacia el foramen de conjunción, o si se estuviera herniando hacia el canal espinal. Recuerden que nosotros tenemos la médula a un nivel más alto y de L2, L1, L2 vamos a tener la cauda equina. Listo, vamos a tener el saco dural, pero no vamos a tener médula. Listo, y podemos ver las diferentes estructuras de la columna, incluyendo, pues no es para eso, pero incluyendo la región muscular de pues la parte de los músculos paravertebrales. ¿Listo? ¿Quedó de pronto entendido un poco cuál es la diferencia de la visualización de las diferentes estructuras en estas tres técnicas? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren saber algo más? Doctor, eso está muy complejo. ¿De pronto tiene algún material que nos pueda donar para... Sí, claro que sí. Lo que pasa es que puedo ver las herniaciones en T2. Sí, pues uno puede buscar los discos en T2 y verlos, pues uno realmente lo evalúa en todas las secuencias. Uno puede buscar en T1 y en T2 para buscar si hay protrusiones del disco hacia los forámenes de conjunción o hacia hacia el canal espinal. Normalmente uno lo busca mucho en el plano axial, realmente para ver, aunque pudiera uno ver algunas cosas en los planos sagitales también. Material, sí, claro, yo tengo material. ¿Cómo? ¿Qué patología específica utilizaría yo T2? No, uno utiliza todas las secuencias. Es que el problema es que, o el problema no, el asunto es que cuando yo estoy evaluando en resonancia, debo ver en diferentes secuencias para analizar qué está pasando con lo que yo estoy viendo. Por ejemplo, no sé, para poner un ejemplo sencillo, si yo en T1 veo una imagen hipointensa, o sea, negrita, en el canal espinal, algo que yo no sé qué es, y voy al T2 y esa misma imagen me aparece hiperintensa, una de las probabilidades es que sea líquido, por ejemplo, un quiste, porque ese es el comportamiento de las colecciones líquidas en las dos secuencias. En T1 se comporta hipointensa y en T2 se comporta hiperintensa. Entonces, evaluando las diferentes secuencias, es que yo voy a hacer el análisis de qué está pasando, cómo se está comportando y qué posibilidades diagnósticas tengo según el comportamiento. Obviamente, según la posición, según las características anatómicas, pero también según el comportamiento en las diferentes secuencias. Respondiendo lo otro, lo del material, sí, lo que pasa es que la idea no es como complicarlos demasiado con esta parte. Digamos que la parte de tomografía y resonancia es más como una untadita para que más o menos vean qué posibilidades tenemos. Ahora estamos avanzando o vamos a avanzar un poquito con la disponibilidad del ecógrafo para poder que ustedes vean en vivo y se puedan empapar un poco de cuáles son los alcances de la técnica ecográfica, porque finalmente ustedes son los que muchas veces la van a solicitar. Entonces, uno ve muchas veces que, por ejemplo, no sé, hay lesiones de tejidos blandos y de pronto se están pidiendo radiografías para
para evaluar lesiones que tal vez no va a ser lo más adecuado, que realmente desde el principio con una ecografía hubiese habido una mucho mejor caracterización. Finalmente se hace la radiografía y terminan en ecografía. De pronto no se tiene una comprensión de cuáles son los alcances de las técnicas. Igual, si quieren algo específico, ustedes me escriben al correo o a través del representante o me ponen un mensajito al WhatsApp y con mucho gusto yo les comparto información. Igual cuando estemos en pediatría y medicina interna les voy a compartir una bibliografía, unos libros que yo tengo y de allí revisamos los temas para las sesiones que tenemos en esos semestres. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, doctor, muchísimas gracias. Bueno, gracias a mi única interlocutora del día de hoy. Doctor, yo sí le respondí y Juliana Durán también le respondí. Y yo también, doctor. Bueno, Es que yo creo somos que varias, pero con diferentes voces. Yo creo que tienen la voz un poquito similar entonces todas. Y yo gastándome los datos por responderle, doctor, no me valora. Cierto que Bueno. ese yo hasta le aprendí la cámara un rato. Bueno, muchísimas gracias. Chicos, no, entonces con Juan quedan, por favor, para dividir los grupos. Juan, la idea es que yo creo que vamos a tratar tenemos 2 horas allí de 2 a 4 en el ecógrafo. Yo creo que podríamos, ¿cuántos somos en total, Juan? Juan Felipe. Doctor, somos como 42, creo. Juan Felipe no está. Bueno, lo pillamos. 42, 5 por 8. 8 grupos. Sería 1, 2, 3 jueves. Tenemos como 4 jueves. Yo creo que alcanzamos a hacer al menos 1 hora por cada grupo para que la podamos aprovechar bien. Entonces, bueno, yo ahorita le pongo un mensaje a Juan para que los divida en grupos de 5 personas. Y entonces el primer grupo, los primeros 2 grupos estarían el jueves que viene. Entonces, uno de 2 a 3 y el otro de 3 a 4. Pues realmente un poquito menos, realmente lo hacemos de 50 minutos, pero esa es la idea, que estuviera primero un grupo, después el otro, y la siguiente semana van otros 2 grupos diferentes. ¿Listo? Bueno, muchachos, vayan, descansen entonces después de haber quedado agotados de ese parcial. Quedaron tan agotados que solamente se conectó menos de la mitad, pero bueno. Gracias a las chicas que estuvieron ahí pendientes. Doctor. Mentiras, a todos. Muchas gracias. Luego, Chao. doctor, muchas Gracias, gracias. doctor.